Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos lo mejor del drama, el romance y la pasión que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy vamos a hablar de un tema que como nos encanta el chisme, nos tiene a todos al borde del asiento. Prepárense para un bombazo informativo porque vamos a analizar un nuevo romance que está incendiando las redes y la televisión turca. Hande Erçel. Kerem Bürsin. Eso parece ser cosa del pasado, al menos según los rumores que están corriendo como la pólvora. Prepárense para descubrir a Melisa y a un Kerem aparentemente renovado. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, quiero recordarles que si les gusta el contenido sobre series turcas, sobre actores y actrices turcos, sobre las historias más impactantes y los romances más apasionantes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Prometo que siempre les traeremos las últimas novedades y los mejores análisis. Ahora sí, vamos al grano. Prepárense porque este vídeo va a estar cargado de emoción y sorpresas. Vamos a analizar este posible nuevo romance, a ver qué nos dice el lenguaje corporal, qué nos dicen las redes sociales y, por supuesto, a sumergirnos en las series que han catapultado a la fama tanto a Kerem como a Melisa. Empezamos. Primero hablemos de Kerem Bürsin. Todos lo conocemos por su papel en Senkalkapimi, donde interpretó a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador que poco a poco se enamora de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erçel. Esta serie fue un fenómeno mundial, y no solo por la química innegable entre los protagonistas en la pantalla, sino también porque su romance traspasó la ficción. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la pareja ideal para muchos fans alrededor del mundo. El género de esta serie, por supuesto, es comedia romántica, y vaya que nos hizo reír y suspirar. Pero como en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y así fue como después de un tiempo la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. Esto obviamente dejó a muchos fans devastados, y desde entonces, ambos han sido objeto de especulaciones sobre nuevas parejas. Hande por su parte ha sido vinculada con otros nombres, pero Kerem había mantenido un perfil más bajo hasta ahora. ¿Por qué hablamos de Senkalkapimi en este contexto? Porque es la serie que lo catapultó a la fama internacional y sobre todo, porque lo unió sentimentalmente a Hande. Es importante entender la magnitud de esa relación para comprender el revuelo que está causando la posible nueva relación con Melisa. Además, es interesante recordar que Senkalkapimi no solo fue una serie exitosa por su trama, sino también por la gran promoción que se le dio a través de las redes sociales. Los actores eran muy activos en sus cuentas, compartiendo momentos del rodaje, fotos juntos y conectando con los fans de una manera muy cercana. Esto sin duda contribuyó a que el romance entre Hande y Kerem se viviera con tanta intensidad. Recordemos las entrevistas conjuntas, los viajes promocionales, todo estaba documentado. *** Profundizando en el fenómeno Anker, la presión de las redes sociales ***. No podemos hablar de Kerem y Hande sin mencionar la enorme presión que ejercieron las redes sociales sobre su relación. El fenómeno Anker era imparable. Los fans analizaban cada interacción, cada mirada, cada comentario. Se crearon incontables cuentas de fans dedicadas a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y teorías sobre su relación. Esta atención constante, aunque halagadora al principio, también pudo haber sido un factor que contribuyó al desgaste de su relación. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, la imposibilidad de tener privacidad, todo esto puede ser abrumador. Incluso se llegó a rumorear que la productora de Senkalkapimi incentivaba y en cierta medida, controlaba la narrativa pública de su relación para beneficio de la serie. Si esto es cierto, pone de manifiesto el lado oscuro de la fama y cómo la vida personal de los actores puede ser instrumentalizada por motivos comerciales. Ahora, centrémonos en Melisa Dongel. Esta talentosa actriz también ha conquistado el corazón del público turco y internacional con su belleza y su talento. Quizás la recuerden por su papel en Aşk Mank İntikam, una serie también de comedia romántica que tuvo bastante éxito. En esta serie Melisa interpretaba a Ala Yılmaz, una joven ambiciosa y decidida que busca el éxito profesional y personal. Su personaje era complejo y tenía muchas facetas, lo que le permitió a Melisa mostrar su versatilidad como actriz. Pero Melisa no solo ha participado en comedias románticas.
También la hemos visto en series de drama como Elif, donde interpretó a Süreyya, un personaje que le permitió explorar emociones más profundas y demostrar su capacidad para conectar con el público a través de la pantalla. Es una actriz camaleónica que puede adaptarse a diferentes roles y géneros, lo que la convierte en una de las actrices más prometedoras de Turquía. Su participación en la serie Sadakatsiz como Ceren Uma Yılmaz, donde interpretó a una joven obsesionada con un hombre casado, demostró su capacidad para encarnar personajes complejos y controvertidos. Esta serie, con una trama llena de giros inesperados y actuaciones memorables, catapultó aún más su carrera. ¿Por qué es importante Aşk-Mank Intikam? Porque es una de las series que la ha consolidado como una figura importante en la televisión turca. Además, es interesante destacar que esta serie también tuvo una gran repercusión en las redes sociales, con muchos fans comentando sobre la actuación de Melisa y la química que tenía con sus compañeros de reparto. Al igual que Senkal Kapimi, Aşk-Mank Intikam supo aprovechar el poder de las redes sociales para conectar con el público y generar interés en la serie. La serie incluso generó memes y challenges que se volvieron virales, lo que demuestra el impacto que tuvo en la cultura popular turca. *** Melisa Dongel, una estrella en ascenso, más allá de la pantalla ***. Melisa Dongel no es solo una cara bonita en la televisión turca. Es una actriz con un talento innegable y una presencia magnética. Su capacidad para meterse en la piel de personajes tan diferentes entre sí demuestra su versatilidad y su dedicación al oficio. Además, es una figura muy activa en las redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal, consejos de belleza y reflexiones sobre temas importantes. Su cercanía con sus fans la ha convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Melisa también ha demostrado ser una mujer comprometida con causas sociales. Ha participado en campañas de concientización sobre la importancia de la educación, la igualdad de género y la protección del medio ambiente. Su activismo la convierte en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Ahora bien, juntemos las piezas. ¿Dónde surge este rumor de romance entre Kerem y Melisa? Pues bien, todo comenzó con unas fotos que se filtraron en redes sociales. En ellas se ve a Kerem y Melisa compartiendo una cena en un restaurante muy romántico en Estambul. Las fotos no son muy claras, pero se puede distinguir que son ellos. Inmediatamente las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a especular sobre la naturaleza de su relación. ¿Son solo amigos? ¿Están trabajando en algún proyecto juntos? ¿O hay algo más allá de la amistad? La verdad es que ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido el rumor. Ambos han optado por el silencio, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Sin embargo, hay algunos detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, algunos fans han notado que Kerem ha comenzado a seguir a Melisa en Instagram, y que le ha dado me gusta a algunas de sus fotos más recientes. Melisa, por su parte, también sigue a Kerem y le ha dado me gusta a algunas de sus publicaciones. Esto, aunque puede parecer algo trivial, es interpretado por muchos como una señal de que algo está pasando entre ellos. Pequeños gestos en el mundo digital que a veces dicen más que 1000 palabras. Además, algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos en los que afirman que fuentes cercanas a los actores han confirmado que están saliendo juntos. Estas fuentes, por supuesto, permanecen en el anonimato, pero su testimonio le da más peso al rumor. Se habla de una conexión especial y de que se están conociendo en un ambiente relajado y discreto. Pero como siempre, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Pero seamos realistas, hasta que Kerem o Melisa no confirmen la relación, todo esto son solo especulaciones. Podría ser que simplemente sean amigos y que hayan salido a cenar juntos como cualquier otra persona. O podría ser que estén trabajando en un proyecto secreto y que no quieran revelar nada hasta que esté todo listo. Pero como amantes de las series turcas y del chisme, no podemos evitar emocionarnos ante la posibilidad de un nuevo romance en la televisión turca. Y sinceramente, Kerem y Melisa harían una pareja espectacular. Ambos son talentosos, guapos y tienen una gran química. Además, ambos han demostrado tener una gran capacidad para conectar con el público a través de la pantalla. Así que si este romance se confirma, seguramente sería una noticia que alegraría a muchos fans alrededor del mundo. Imaginen la sesión de fotos para una revista, sería una explosión de belleza y talento. Ahora, vamos a explorar un poco más el estilo de Kerem y Melisa.
Kerem se caracteriza por su personalidad carismática y su sentido del humor. Es un actor muy versátil que puede interpretar tanto roles dramáticos como cómicos. Además, es un hombre muy atractivo con una sonrisa encantadora y una mirada penetrante. Su estilo es moderno y relajado, y siempre luce impecable. Su afición por las motos y los deportes de aventura le dan un toque rebelde y aventurero. Melissa, por su parte, es una mujer muy elegante y sofisticada. Tiene un estilo impecable y siempre sabe cómo lucir radiante. Además, es una actriz muy talentosa, con una gran capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla. Su personalidad es dulce y amable y siempre se muestra muy cercana a sus fans. Se la considera un icono de la moda en Turquía, y sus looks son imitados por miles de jóvenes. Si juntamos estas dos personalidades, tenemos una combinación explosiva. Kerem y Melissa serían una pareja muy atractiva y carismática, que seguramente conquistaría el corazón del público. Además, ambos tienen una gran pasión por su trabajo, lo que les permitiría apoyarse mutuamente en sus carreras. ¿Los veremos protagonizando una serie juntos? Sería un éxito asegurado. Asterisco asterisco, ¿qué significa este rumor para el futuro profesional de Kerem y Melissa? Asterisco asterisco. El rumor de un romance entre Kerem y Melissa podría tener un impacto significativo en sus carreras. Si se confirma la relación, es probable que ambos se conviertan en el centro de atención de los medios y del público, lo que podría traducirse en más oportunidades laborales y proyectos interesantes. Las marcas podrían estar interesadas en contratarles como embajadores, y las productoras podrían querer verlos protagonizando series y películas juntos. Sin embargo, también existe el riesgo de que la atención mediática excesiva pueda afectar su privacidad y su vida personal. Tendrán que aprender a manejar la fama y a proteger su relación de las críticas y los juicios del público. En resumen, el rumor de romance entre Kerem y Melissa ha generado mucha expectación entre los fans de las series turcas. Aunque ninguno de los dos ha confirmado la relación, hay algunos detalles que sugieren que algo está pasando entre ellos. Si este romance se confirma, seguramente sería una noticia que alegraría a muchos fans alrededor del mundo. Solo el tiempo dirá si Kerem ha olvidado a Hande y ha encontrado un nuevo amor en Melissa. Mientras tanto, nosotros seguiremos de cerca cada uno de sus movimientos y les mantendremos informados de todas las novedades. Asterisco asterisco, ¿y qué hay de Hande Erçel? Asterisco asterisco. Mientras tanto, la atención también se centra en Hande Erçel. ¿Cómo está llevando esta situación? ¿Ha rehecho su vida amorosa? Las últimas noticias la vinculan con el empresario Hakan Sabank, aunque ella tampoco ha confirmado ni desmentido nada. Lo que sí es cierto es que Hande sigue siendo una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Su talento y su belleza la han convertido en un icono de la moda y en una figura muy influyente en las redes sociales. Hande continúa enfocada en su carrera, participando en nuevos proyectos y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de su generación. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre el posible nuevo romance entre Kerem y Melissa. Recuerden que todo esto son solo especulaciones, pero no podemos negar que la posibilidad de verlos juntos nos emociona mucho. Me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Melissa harían una buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en una serie? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre las series turcas y sus actores. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No se pierdan nuestras próximas investigaciones sobre el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.